Hola, los saludo nuevamente aquí desde esta modalidad de dictado de contenidos teóricos para ver hoy el último de los capítulos referido a cuerpo normativo. Arrancamos con una introducción, vimos las tres ordenanzas o tipos de ordenanzas referidas al urbanismo y hoy, ¿qué es lo que vamos a tratar en especial? El código de edificación. Se habrán dado cuenta con esto que el código de edificación en realidad no es el que nos dice qué altura vamos a poder edificar, sino otras cuestiones que son las que vamos a ver hoy. Las alturas, las densidades, las tipologías, las vemos en las ordenanzas de ocupación del suelo, no en el código. El código regula otras cuestiones de estas y tantas ciudades. ¿Para qué existe un código? ¿Cuál es su ámbito de aplicación de un código de edificación? Siempre un área del territorio que es la gobernada por un municipio. ¿Y para qué? Bueno, ahí están para los registros de edificaciones, las refacciones, los edificios nuevos y todo lo que querramos hacer desde lo constructivo en una ciudad. Por eso, los códigos de edificación y las normas son de área de competencia municipal y en algunos aspectos hacen referencia a ordenanzas provinciales o nacionales en aspectos más globales. Pero en la particularidad de las construcciones es competencia municipal. Ahora, ¿qué incluye? ¿Qué contiene este código de edificación? Aquí están los 8 capítulos de contenido según temas que vamos a ver a continuación muy rápidamente, porque cada uno es prácticamente un documento digno de ser estudiado y es un texto de consulta permanente del arquitecto en su quehacer profesional. En el capítulo 1 se tratan los procesos administrativos para las tramitaciones de permiso de edificación, las ampliaciones, demoliciones, las responsabilidades, cómo son los procesos de inspección. No nos olvidemos que las direcciones municipales de competencia, normalmente llamadas dirección de obras privadas, son eh, organismos de control y aprobación. Entonces estamos sometidos a inspecciones, existen penalidades reguladas por las áreas administrativas de tribunales de faltas y hay disposiciones transitorias que se van agregando conforme evoluciona la ciudad. En el segundo capítulo se analizan, se demuestran y se tipifican las normas volumétricas y las líneas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos en la ordenanza de ocupación del suelo de líneas, aquí nos especifica a qué se refiere con líneas. Acá se explica que es una línea de edificación, en cambio en la ordenanza de ocupación se aplica la línea de edificación con tales o cuales retiros. Esto es el tratamiento general de la terminología qué se entiende por línea de frente o de frente interno, cómo se aplican los toldos, las superficies edificables, las alturas de fachadas, pero qué se entiende por altura de fachada, desde dónde hasta dónde se mide. Esto es lo que se ve en el capítulo 2 y vamos viendo algunas de las cuestiones muy rápidamente, cómo es el tratamiento de las líneas municipales en veredas afectadas por retiro o cuando no están afectadas por retiro, porque son veredas de medidas ya de dimensiones más actuales, más anchas, cómo se trabaja la línea de edificación en las zonas de las esquinas o en parcelas donde los ejes medianeros no están a 90 grados con respecto a la línea municipal, cómo se mide una ochava, que es la mejora de condiciones de visibilidad y de tránsito peatón en las esquinas, si los ángulos de esquina son a 90 grados o no, si hay una columna, como la foto de la derecha abajo, cómo se mide el diámetro de esa columna y cuánto se ensancha esa línea ochava por la existencia de la columna misma que impide la visibilidad. Cómo es el tratamiento y la forma, las medidas de las cercas que tienen que ser transparentes a la visibilidad, con pilastras. Esta es una condición para los barrios que tienen definidas los retiros de línea de edificación denominados barrios jardín.
como es el tratamiento de las veredas, la posición de las cazuelas de arbolado, el mantenimiento que tiene que tener una vereda pública, la responsabilidad de mantener el material y la medida importante de las cotas de nivel de unas veredas, las pendientes, los materiales con los que tienen que hacerse las rampas para discapacitados, la exigencia de ciertas condiciones de medidas y de pendientes. Estas son situaciones particulares hoy casi en desuso de sistemas de barandas, está prácticamente descartado, pero existió en un momento en la normativa como exigencia. Las pendientes de veredas, cómo se toma la cota de la vereda en referencia a la calzada, las condiciones particulares a considerar en superficies edificables, los voladizos, los cuerpos salientes cerrados o abiertos, la relación que tienen con el arbolado público. En el capítulo 3 se habla de las condiciones de habitabilidad que tienen que tener los edificios. Se clasifican según sus usos, en residenciales, para la educación, para el recreo, para la industria, y los locales se tipifican en locales de primera categoría, segunda categoría, de distintos niveles de grupos, para especificar las condiciones de habitabilidad que estos locales tienen por exigencia como mínimo. Ustedes imaginarán que locales depósitos podrán, o subsuelos, pueden ventilar por conductos, depende de lo que se haga en esos ambientes, y hay otros ambientes que tienen que sí o sí ventilar al exterior en condiciones óptimas de iluminación y ventilación como dormitorios, espacios de estar. No así otros locales de servicios como baños, lavaderos o cocinas que tienen distintas condiciones. Esto hace referencia a iluminación y ventilación, las dimensiones mínimas de los locales y los que vamos a ver a continuación. Aquí están las condiciones de iluminación, cómo se mide, cómo se calcula la superficie de un aventanamiento, lo pueden ver en la normativa más explayado. Básicamente está en relación con la superficie del ambiente y la profundidad del ambiente, si tiene más o menos de 5 metros de profundidad. Aquí están las fórmulas de cálculo de iluminación, que es el 10% de la superficie del espacio a iluminar, y la ventilación, que es el 50% de la iluminación. De ahí la existencia y el permiso de poner ventanas corredizas, por ejemplo, porque abre la mitad de lo que ilumina. Aquí está el caso que decíamos de la ventilación, que es la mitad de la iluminación, y la forma de calcular las ventilaciones por conducto. Cómo se calculan los patios a los cuales ventilan e iluminan ambientes que no dan directamente al exterior, hacia el frente, o hacia el interior, al contrafrente de lo que denominamos el corazón de manzana, que se calcula como un espacio exterior abierto. Dijimos que se especifica la dimensión mínima que tiene un local, los anchos mínimos, las superficies mínimas para locales habitables, dormitorios, estares, cocinas, la dotación sanitaria mínima para edificios de carácter público, escuelas, edificios comerciales, otro edificio que necesite sanitarios para uso de una mayor cantidad de gente, siempre en relación a la población que ocupa en condición de máxima ese edificio. Primero se calcula la población y a partir de ahí, por tablas, la cantidad de la dotación sanitaria mínima para damas, caballeros y espacios sanitarios mixtos. En el capítulo 4 se habla de las salidas, los medios de egresos. No son arbitrarios, están calculados en función, por supuesto, de la población máxima que pueda alojar ese edificio. Eso define la población, el ancho mínimo de la puerta de salida, de los corredores, de los pasillos y, por supuesto, en forma creciente desde el fondo del edificio hacia el exterior. En caso de edificios en altura,
la circulación se va acumulando de los pisos altos hacia los bajos para que la gente pueda ir saliendo. Se toma el sentido de la circulación como el sentido de mayor cantidad de gente que se va acumulando a medida que se va juntando la población de cada piso o de cada ala o de cada sector del edificio. Como son las puertas de salida, las circulaciones horizontales. Un caso especial, como son las puertas de edificios donde hay gran cantidad de público, que se mide de lo que significa el vano abierto, descontando marcos, o sea, es el paso libre con las hojas completamente abiertas, sean batientes o corredizas, y las definiciones de las circulaciones verticales y horizontales, en anchos mínimos, para el caso de que la población no exija. Por ejemplo, puede ser que el cálculo dé una puerta de 50 centímetros de ancho, lo cual sería inviable. Entonces hay un mínimo para cada una de las condiciones que debe ser respetado. Fíjense el caso especial de galerías comerciales, que tienen vidrieras de un lado, vidrieras de ambos lados, entradas, cuando están las puertas de entrada de los locales directamente al pasaje, hay que darle mayor ancho a esas galerías. Bueno, en fin, las condiciones especiales para las galerías y los espacios comerciales. El quinto capítulo habla de las normas constructivas. Esto hace referencia a calidades, a la performance de materiales principales, de fachadas, de solados, lo que sean deslizantes o antideslizantes. Habla de los vidrios, como tienen que ser, se ha agregado no hace muchos años, la calidad mínima y los tipos de vidrios para ventanas a partir de cierta superficie que dan a la vía pública, y para barandas de vidrio, que es un caso especial, y por supuesto las fachadas completamente vidriadas. ¿Qué tipología de material se puede usar? ¿Qué tecnología de aplicación y de fijación? En el capítulo 6 y 7 se habla de las normas de seguridad, pero no de las normas de seguridad, de las condiciones de seguridad que debe respetar el personal de la construcción, porque pensemos que este es un código de edificación que piensa en la ciudad. O sea, la preocupación del código son los transeúntes, los vecinos, los terceros. Entonces, la problemática de la seguridad en la industria de la construcción en un código se plantea en términos de bandejas de protección hacia la vía pública, de cerramientos hacia linderos durante los periodos de construcción, porque la preocupación de la condición de seguridad de los empleados, del personal y profesionales de la industria de la construcción es competencia del Ministerio de Trabajo y está regulado por las reglamentaciones específicas de higiene y seguridad en la industria de la construcción, que no es el problema de un municipio. Entonces tengamos muy en claro cuáles son las condiciones de seguridad, que en el capítulo 6 y 7, para el caso de Córdoba, y será en otro cuerpo normativo para otras ciudades, contempla las seguridades mínimas para con los peatones, terceras personas, linderos y demás. Y después de todo esto, ¿qué pasa? Nos ponemos a contemplar la ciudad. Vemos el resultado de la modernidad, de la aplicación de la modernidad. Pensamos cómo ocuparemos este territorio. Vemos la aplicación de normas urbanísticas o de criterios urbanísticos que la historia fue aplicando a lo largo de los tiempos y meditamos. Y como arquitectos miramos todos estos resultados, a veces con admiración, a veces como enseñanza, pero a veces los miramos como si fuéramos los superhéroes de esta historia, de esta creación. Y ahí es cuando nos creemos que somos superpoderosos y es cuando cometemos los principales errores por creernos que estamos por encima del resto, como Supermans de esta historia del urbanismo, que en realidad quisiera no decirlo yo, pero hacer mías las palabras de Andrés Duany. Se los presento, arquitecto neoyorquino que
estudió y se preparó en distintas escuelas del mundo, en París, vivió en Cuba, magíster en universidades de alto prestigio. ¿Y por qué lo traigo hoy a Andrés a consideración de sus palabras? Porque es un profesional de alto rendimiento, profesional escuchado en los ambientes, súper actualizado. Miremos hoy cómo presenta su portal institucional de su estudio empresa, con la actualidad que merecen las cosas. ¿Y qué dice Andrés? Esto nos dice: seguiremos haciendo normas, siempre que las escuelas continúen educando a los arquitectos hacia la autoexpresión en lugar de hacia el contexto, hacia la teoría en lugar de hacia la práctica, hacia la construcción individual en lugar de hacia la totalidad. Esperemos el día en que ya no necesitemos codificar. Es normal que a todo arquitecto nos molesten las normativas. Es normal que a todo arquitecto protestemos por los códigos de edificación, por las ordenanzas de ocupación y porque siempre queremos hacer algo donde no se puede. Es normal que los arquitectos nos molesten las alturas máximas y las cantidades de unidades de pH que podremos alojar en un edificio. Bueno, esto es porque priorizamos lo individual por sobre lo colectivo. Esto es porque priorizamos la teoría por sobre la práctica. Y esto es porque no vemos la globalidad del contexto. El día que los arquitectos dejemos de ser individualistas y pasemos a ser una persona integrada en la sociedad y en las necesidades comunes y dejemos de ver el individuo para pasar a ver la totalidad, quizás no necesitemos ya codificar. Este contenido y muchos más, como siempre, en nuestro portal web y en los canales habituales de la cátedra. Muchas gracias y seguimos en la próxima entrega.